tormentas. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿A quién le gustaría saberlo todo? Ah, qué bueno, eso es honestidad. ¿Quién más? Dos. ¿Quién más? Solamente hay dos que les gustaría saberlo todo, al resto no les gustaría saberlo todo. Okay. Somos tres ya los que nos gustaría saberlo todo. ¿A cuánto les gustan las estaciones? En este país conocemos, ¿cuántas estaciones? 4 estaciones, ¿verdad? En nuestros países, ¿cuántas estaciones conocíamos? 2. Claro. Verano y invierno. Y en nuestros países anhelábamos que hubiese primavera. En nuestros países anhelábamos que hubiese otoño. Sí. ¿Sí? No, porque no conocíamos. No conocíamos, ¿verdad? Yo sí anhelaba que hubiese nieve. Oh, ok. Aquellos que pudieron responder que les gustaría saberlo todo. La vida transcurre en hechos y circunstancias. Sí. Todos los días suceden cosas, ¿verdad? La escritura dice de que en el mundo, ¿qué? Tendremos aflicción, ¿verdad? O sea, es una garantía. Sí. Para creyentes y no creyentes hay una garantía de que en el mundo vamos a tener aflicción. Ok. Dios nos da el privilegio de que podamos conocerlo todo. O sea, que tú de manera anticipada sabes el día en que tu hijo se va a enfermar, sabes el día en que tu matrimonio quizás va a caer en una dificultad, sabes el día en que quizás te echen del trabajo, sabes el día en que quizás una terrible enfermedad aqueje a tu vida o a un ser querido, porque lo sabes todo, ¿no? Entonces Dios te da ese privilegio, lo sabes todo, y como tienes de manera garantizada de parte de Dios que en el mundo vas a tener aflicción, tú de manera anticipada ya sabes cuándo va a venir una enfermedad, cuándo va a venir un desastre, cuándo van a acontecer todas las cosas. Imagínate tu vida y la vida de cada uno de nosotros conociendo todos esos eventos de manera anticipada. ¿Cómo vivirías? Dime, ¿experimentarías la paz? No. ¿Vivirías angustiado, no? Sí. Mañana me toca a mí, ¿verdad? Sí. Por esa razón, el único que lo sabe todo es Dios. Porque si nosotros, sin conocer los eventos, nos angustiamos y nos preocupamos, ¿cómo fuera si cada uno supiera todo lo que va a acontecer? Sí. Y muchas veces nuestras oraciones es: Padre, muéstrame, Padre, dime, ¿cuándo? ¿Cómo? Y nos gustaría de que Dios nos revelara a cada uno, cada evento y cada circunstancia que tendremos que vivir. Sí. Por eso la vida transcurre en medio de tormentas. Esta mañana cantábamos una alabanza y el video de esa alabanza reflejaba un mar con unas olas grandes. Cuando uno va a la playa, uno se deleita en las olas. ¿Por qué? Denme una razón. Pero las desafía. ¿Ah? Es divertido. Porque es divertido, pero hay algo que quizás ninguno ha pensado y es la razón por la que las disfrutamos cuando Por vamos la que a uno le gusta. Sí. O la Por majestuosidad la- que se levanta y... A mí me gusta por la forma del movimiento y, Ok. y lo que yo escucho Ok. de la ola. Pero la razón por la que tú y yo disfrutamos las olas es porque estamos cerca de la playa. Ah, claro. Si esas mismas olas te acontecen Ajá. mar adentro, No. en donde no ves tierra, dime si disfrutarías las mismas No. olas. No lo disfrutarías, ¿verdad? No. Lo disfrutas porque estás cerquita. Viene y Estoy y segura, corro. sí, me Viene siento y segura. corro, ¿verdad? Estoy ahí, cerca de la playa. Allí yo toco tierra firme y me siento seguro. Y toda nuestra vida transcurre en medio de tormentas. Pero a ninguno nos gustan las tormentas. Y a veces pensamos que las tormentas son un fenómeno natural que se salen del control de Dios. Creemos de que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Creemos de que Dios creó el universo. Creemos de que Dios sostiene toda la tierra, que Él gobierna, que Él tiene el dominio, que Él tiene el poder, que Él tiene el señorío. Pero cuando estamos en medio de una tormenta,
creemos de que la tormenta la creó el diablo. Cuando vemos un tsunami, lo creó el diablo. Cuando vemos una tempestad o un huracán, lo creó el diablo. El diablo no crea nada. El diablo no es creador. El diablo es imitador, pero no es creador de nada. Aquel que creó los cielos y la tierra es aquel mismo que crea las tormentas. Eso hablando en el ámbito de las tormentas físicas, en el ambiente natural. Pero hay tormentas que vienen a nuestra vida, no porque aquel que crea las tormentas las ha enviado, sino porque nosotros de manera personal hemos creado ambientes en lo que llamamos, me encuentro en una tormenta emocional, me encuentro en una tormenta económica, me encuentro en una tormenta por una aflicción física, pero a veces son circunstancias que nosotros mismos hemos provocado por actuar de manera irresponsable. Pero Dios diseñó las tormentas como parte del diseño natural de la vida para los seres humanos. Y el deseo de Dios es de que tú y yo no evadamos las tormentas, sino que aprendamos a vivir en medio de ellas, con confianza y seguridad. En el ámbito cristiano sucede algo muy común. Cuando alguien está pasando por una dificultad de cualquier tipo, llámese una enfermedad, llámese una escasez económica, llámese un problema matrimonial, llámese un problema con los hijos, en el ambiente cristiano, ¿qué decimos? ¿Quién sabe qué habrá hecho que está pagando? Sí. ¿Qué habrá hecho que estará pagando, verdad? ¿Quién sabe la consecuencia de qué está viviendo? ¿Verdad? Nunca decimos, ese hombre está dentro del plan de Dios. Por lo general evaluamos una persona que está en una dificultad, estás fuera del plan de Dios. Porque si estuvieras dentro del plan de Dios, eso no te estuviera aconteciendo. No tendrías problemas con tu pareja, no tendrías problemas con tus hijos, no tendrías problemas económicos, no tendrías problemas de salud. Porque eso nos lo enseñó ¿qué? La religión. Por eso en el ambiente cristiano es muy fácil juzgar cuando alguien está mal. Si llega alguien en un carro lujoso a la iglesia, ese hombre está dentro de la voluntad de Dios, porque Dios lo está prosperando. Si llega otro con un carrito, ese no ha podido levantar cabeza porque definitivamente no está obrando correctamente. Pero cuando leemos la palabra, entendemos de que eso no es así. Es como los hombres juzgamos y evaluamos las cosas. Dice la palabra que bienaventurados somos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Bienaventurado es doblemente bendecido. Pero nadie se siente bendecido cuando está en una prueba. Pero como Dios nos mira, dice, bienaventurados sois cuando halléis en diversas pruebas. Y quisiera leer un relato en el Evangelio de Mateo. Acompáñenme, vayamos allá, al Mateo capítulo 7. Versos del 24 al 27. ¿Estamos? Okay. 7 del 24 al 27. Amén. Okay. Mi Biblia dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye estas palabras y las ¿qué? Y las pone en práctica, le compararé ¿con quién? Con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero este hombre es prudente. Este hombre asiste fielmente a la iglesia. Es un hombre, una mujer comprometida con la obra.
Es un hombre y una mujer que sirven, es un hombre y una mujer que ayunan, es un hombre y una mujer que oran, es un hombre y una mujer que diezman, es un hombre y una mujer que están dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿qué dice la escritura? ¿Descendió qué? Lluvia. Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca. La Biblia está hablando que a los prudentes, a los sabios, a los hijos de Dios, les vienen tormentas. Pero la diferencia es de que aunque les vienen tormentas y están en medio de la tormenta, ¿van a qué? ¿Cuál es la garantía? Van a prevalecer. ¿Por qué van a prevalecer? Porque tienen su casa, tienen su vida fundada sobre la roca. ¿Y la roca es quién? Cristo Jesús. Sigamos leyendo, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó y fue grande su ruina. Creo que la intención de Dios para nosotros hoy es que podamos identificarnos en qué lugar estamos. Las tormentas le van a acontecer a buenos y a malos. Es parte del paquete creativo de Dios. Las tormentas no las podemos evitar, porque le van a llegar en algún momento dado. Aquí habemos de aquellos que estamos en medio de una tormenta, o hay aquellos que están saliendo de una tormenta, o hay de aquellos que van a entrar en una tormenta. Pero no hay otro grupo. Quisieran escuchar. Hay de aquellos que nunca van a entrar en la tormenta. Sería bueno ese mensaje, ¿verdad? Los que nunca entran en la dificultad. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no te dice: acepta al Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y tus problemas se te acaban. La Biblia no dice eso. Si alguien te dijo eso, te mintió, te engañó, porque no es lo que dice la palabra. Dice: acepta al Señor Jesucristo, y hay una promesa de salvación. La promesa de salvación está garantizada, que con tormenta o sin tormenta, tú y yo vamos a prevalecer. Si nuestra vida y nuestra casa está edificada sobre la roca. Y dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y su casa cayó y fue grande su ruina. Pero al prudente también le vinieron lluvias, le vinieron ríos, le vinieron vientos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Su casa no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Dios te quiere decir hoy a ti y a mí, de que tu vida en Cristo no es de que tú estés libre de tormentas, sino que tormentas te van a venir. ¿Cuánto tiempo van a durar? No es tu problema ni mi problema. Deja que la tormenta llegue y vive confiado de que en medio de la tormenta Dios va a obrar a tu favor. Amén. Esa es la diferencia de la esperanza que tienen aquellos que conocemos versus los que no conocen a Dios. Por eso nosotros podemos vivir en medio de pestes, en medio de virus, con una certeza y una confianza que otros no experimentan. Ve ahí mismo en el mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 14. Versos del 22 al 32. ¿Llegamos? Ok. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Está Jesús con sus discípulos y ¿qué les dice? Súbanse a la barca y váyanse a la otra ribera, ¿verdad? Y Jesús se quedó
despidiendo a la congregación o a la multitud. Despedida la multitud, ¿subió qué? Al monte ahora. Mientras los discípulos iban, ¿dónde? Navegando al otro lado de la ribera. Y cuando llegó la noche, ¿estaba qué? Allí solo. Jesús se fue a orar cuando comisionó a sus discípulos que se fueran al otro lado de la ribera. Pregunta, cuando tú lees este texto, ¿te has imaginado alguna vez de que Jesús, cuando le dio la instrucción, súbanse a la barca y vayan al otro lado de la ribera, Jesús sabía de que iba a venir una tempestad? ¿O no sabía? Sí, sabía. Sí. Claro que sí sabía. Porque si Jesús es Dios, si Jesús es el creador de los cielos y la tierra, si Jesús es el que crea las tormentas, si Jesús es el que detiene las tormentas, Él sabe cuándo viene una. Pero pareciera que Jesús es muy malo, ¿no? Los manda solos y se queda Él. Cuando tú y yo estamos en una tormenta, ¿qué está haciendo Jesús? Orando. Correcto. Está orando por ti y por mí. Él nos mandó que se fueran a la otra ribera y se fue Él solo ahora. Sigamos leyendo. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, verso 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se alegraron. Se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de gozo. No, de miedo, perdón. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Cuando tú y yo estamos en medio de una dificultad, lo primero que tú vas a experimentar, perdón, como emoción o sentimiento, ¿qué es? Miedo. Pero es importante que en ese mismo momento en el que experimentas miedo, recuerde las palabras de Jesús. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Perdón. Sigo leyendo, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro estaba dentro del grupo de los que no reconocieron a Jesús. ¿Qué fue lo que ellos primeros imaginaron? Un fantasma. Un fantasma. ¿Quién ha visto fantasmas aquí? Pero ¿por qué cuando estamos en una dificultad lo primero que pensamos es en el reino de las tinieblas y no en el reino de la luz? Ellos estaban en medio de una tormenta y lo primero que vieron, un fantasma. La Biblia no dice que ninguno de ellos hubiese visto un fantasma antes, para que asociaran de que alguien que viene caminando sobre las aguas es un fantasma. Pero Jesús les dice, ten ánimo. No les dijo, yo te doy ánimo. La instrucción es, tienes tú que sobreponerte a la dificultad. A veces pensamos de que va a venir una luz en medio de la dificultad, me va a rodear y el miedo se va y yo siento un vigor interno y me siento fuerte, ¿no? La instrucción es, ten ánimo. Es como cuando usted está afligido en su casa y llega alguien y le da un abrazo. Vamos, adelante. Claro, me decís que adelante porque no eres tú el que está pasando la dificultad, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero si estuvieras en mis zapatos, no estarías diciendo ten ánimo, ¿no? Es como reaccionamos. Pero Jesús actúa de la misma manera. Ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no pensó en lo que pidió, si era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios. Él simplemente dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pedro estaba pidiendo algo que no es naturalmente posible. Eso nos da a entender de que a veces no nos limitemos en nuestras oraciones. Nuestras oraciones son limitadas. Cuando tú tengas una dificultad, pídele a Dios lo que venga a tu cabeza.
que Dios es creador. Amén. Pedro no pensó, dijo, ¿será que esto voy a pedir? Porque la Biblia dice que todo lo que pidierais al Padre conforme a su voluntad nos será dado. Pedro no creo que se puso a pensar, ¿será que si yo le digo a Jesús que yo vaya, eso será la voluntad o no será la voluntad de Dios? No, él hizo una petición espontánea. Dios quiere que vivamos con Él de manera espontánea, que nos despojemos de todo esquema religioso. Amén. Que dejemos de pensar como piensa el común de la gente en una estructura de iglesia o de religión. La religiosidad es la que nos lleva a juzgar y a evaluar a las personas por la manera o la circunstancia que están viviendo. Si alguien está en una dificultad, estás en pecado, pero si yo estoy en dificultad, estoy en una prueba. Así juzgamos, nuestra medida no es igual. Juzgamos a los demás con una vara mayor que con la que nosotros mismos los medimos. Entonces le dice Jesús en el 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro se baja y hace una petición que no es lógica. ¿Quién camina sobre el agua de los seres humanos? Nadie. No ha habido un hecho previo que nos demuestre que alguien camine sobre las aguas. Pedro no tiene eso en su mente. Oh, fulanito caminó en las aguas, yo puedo caminar en las aguas. Pedro no tiene un hecho presidiendo a su petición. Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Ven. Pero dice que al ver el fuerte viento, ¿qué? Tuvo miedo. Cuando estamos en una circunstancia adversa, en un momento difícil, cuando estamos en medio de una tormenta, a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel local, a nivel de iglesia, siempre lo que nuestros sentidos nos muestren, nos va a producir un sentimiento de miedo. Por eso la insistencia de Dios. Dice, el justo no vive por vista, el justo vive por fe. ¿Y fe en qué? No en las novelas, no por fe en los noticieros, por fe en la palabra de Dios. Porque cuando yo miro lo que pasa a mi alrededor, lo primero que yo voy a sentir es miedo. No voy a sentir confianza. Voy a sentir, ¿por qué a ellos les pasa y a mí no me va a pasar? Y comenzamos a temer como ellos temen. Pero Dios dice que bienaventurados somos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir en medio de la tormenta. Dios no quiere que tú pienses de que a ti nunca te van a acontecer tormentas. Puede ser que tú estés pasando ahora una tormenta, yo no la sé, tú la sabes. ¿Qué situaciones difíciles quizás vives en tu vida? Quizás tengas una tormenta laboral, una tormenta económica, una tormenta sentimental, problemas con tu pareja, problemas con tus hijos. Quizás estás viendo que tus hijos cayeron en drogas, en vicios, en conductas inadecuadas y estás pasando una tormenta. Pero si tu énfasis lo dejas en la circunstancia, tu miedo no va a desaparecer. Porque tus sentidos alimentan tu miedo. Tu fe alimenta tu confianza en la palabra de Dios. Amén. Por eso no podemos vivir por lo que vemos. Dice, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Hombre de poca fe. te felicito, Pedro, porque de los 12 fuiste el único que caminaste sobre las aguas. No. Hombre de poca fe. ¿Por qué? ¡Qué vergüenza! El único que se atreve a bajarse de la barca, el único que camina, y los otros 11 se quedan en la barca, y al que regañan es el que se baja de la barca. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Pero vemos aún la compasión de Jesús. Le permitió a Pedro
caminar. Así hubiese sido un solo paso. Pedro en los cielos puede darle testimonio a cualquier mortal. Se puede caminar en las aguas. Ustedes necesitan esquí y un bote que los arrastre. Yo caminé en las aguas como el maestro. Fue el único. Ningún otro ha logrado eso en la tierra. ¿Por qué? Porque Pedro se atrevió a pedir. Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Verdad? Y fue el único que, aunque comenzó a hundirse, porque cambió su mirada del maestro y comenzó a mirar el ¿qué? El fuerte viento, las circunstancias. Cuando tú vas en un avión y ves de que hay una tormenta y el avión comienza a moverse, tu enfoque ¿en qué está? En que el piloto, por favor, proceda bien y que no se vaya a caer el avión. Por eso hay personas que en medio de esa circunstancia, ¿qué hacen? Comienzan a orar. Y cuando tú cambias el enfoque, tu temor va desvaneciéndose, porque cambias el enfoque. Si tú te quedas pensando en la tormenta, te llenas de pánico. Le comentaba esta semana a mi esposa y a mi hija que en el tren me subí al vagón y el vagón iba casi desocupado. Y de un momento a otro el tren se detuvo de manera abrupta porque alguien jaló el freno de emergencia y quedamos en medio del túnel. No había estación para abrir las puertas. Entonces salió el operador del tren y dijo, discúlpeme, tengo que ir a los vagones de atrás porque alguien jaló el freno de emergencia. Él avanza y al momento en que él avanza, vienen cruzando hacia el vagón donde yo estoy, un cierto grupo de personas, la mayoría mujeres, y todas vienen discutiendo, ¡ay!, diciendo cosas y alegando, y se llena el vagón donde yo voy, ¿verdad? Una mujer que está al lado mío le pregunta a una de esas mujeres, ¿qué pasa? Dice, no, allá hay un hombre atrás que está empujando a las personas y jaló el freno de emergencia. Y comienzan las mujeres a gritar, ¿qué? Esto es loco, esto es falta de seguridad para nosotras. Y se llenó de pánico el vagón. Al momento regresa el operador y él dice, tranquilos, todo está bien, tranquilo, confíen, todo va a estar bien. Alguien jaló el freno de seguridad. Y él regresa a su cabina para continuar el recorrido. Cuando él entra allá, vuelve y abre la puerta y viene un hombre moreno de gran tamaño y comienza la mujer a gritar. Y el hombre avanza hacia la cabina del operador y las mujeres regresan otra vez a buscar la puerta de salida para irse a los otros vagones. Cuando uno está enfocado en una dificultad, eso es lo que produce pánico, ¿verdad? Pero el operador salió de la cabina y logró entablar un diálogo de tal manera, ambos eran grandes, y él decía, tranquilo, todo va a estar bien, no te muevas, confía en mí, no te va a pasar nada, tranquilo. Y él desesperado, estaba muy agitado el hombre, le dijo, tranquilo, vamos a lograr mover el tren y yo voy a abrir la puerta y tú te vas a poder bajar y no te va a pasar nada. Pero el hombre logró mantener la calma dentro del vagón porque se cambió la perspectiva de lo que veía. Las mujeres quedaron en pánico porque ellas solamente vieron al hombre que las empujó y que jaló el freno de emergencia, ¿verdad? Entonces, cuando nos enfocamos en una circunstancia difícil, lo que obtenemos como beneficio es miedo, es temor. Entonces, vimos de que Jesús le dijo a los discípulos, crucen al otro lado de la ribera. ¿Jesús quería ahogarlos? No. Enseñarle. No. ¿Jesús no quería ahogarlos? Muchos pensarían, claro, la intención de Jesús es que ellos se ahogaran, por eso no se subió en la barca. Jesús es listo, Jesús se las sabe todas. Por eso los mandó a ellos, a que se fueran a la otra ribera. Pero no, Jesús no quería ahogarlos. Jesús quería enseñarles a sus seguidores un principio de autoridad. Ellos habían andado con Jesús, habían visto a Jesús por varias circunstancias y varias situaciones sanar enfermos. Habían visto cómo dando una palabra se secaba una higuera. Habían visto varios milagros y él quería enseñarles a sus seguidores un principio de autoridad. Por eso se les aparece en medio de la tormenta, dándoles a entender, no los he abandonado. Aunque soy el creador de todas las cosas, no los he abandonado. Acompáñenme ahí mismo en Mateo, el capítulo 8.
Y muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así como los discípulos. Sí. ¿Por qué Jesús nos mandó al otro lado de la ribera y no vino con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora en medio de esta dificultad? Mateo 8, versos 23 al 27. Este es otro relato. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí el relato es a la inversa, ¿verdad? En el otro relato le dice, súbanse a la barca y vayan al otro lado de la ribera y yo voy a despedir a la multitud. Aquí dice que Jesús tomó la iniciativa y se subió a la barca y los discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús Dormía. dormía. ¿Por qué si disfrutamos las olas estando en la orilla de la playa? ¿Por qué no disfrutamos las mismas olas en medio del mar? ¿Por qué si son las mismas? Por el miedo. Por el miedo, porque no tenemos la confianza de tocar tierra firme, porque el ser humano está acostumbrado a tener el control de las cosas. Cuando te encuentras en una circunstancia en donde tú no tienes el control, te llenas de pánico, te llenas de miedo, ¿verdad? Y dice que en medio de la misma dificultad, mientras los discípulos estaban en medio de esa tempestad, ¿qué hacía Jesús? Dormía. Dormía. ¿Irresponsable Jesús? No. Creo que Jesús confiaba en quién era su Padre. Por eso Jesús puede dormir en la calma y en la tempestad. Porque Él sabe qué clase de Padre tiene. Por eso quiere darnos a nosotros una enseñanza de qué clase de Padre tú y yo tenemos. Es el mismo Padre que tiene Jesús. Pero Jesús estaba en la barca y dormía. Y vinieron sus discípulos. ¿Y qué hicieron? Lo despertaron. Diciendo que Sálvanos que Señor, perecemos. sálvanos que perecemos. ¿Cuántos hemos hecho algún tipo de oración como esta? Padre, sálvame que perezco. ¿Tú crees de que esa oración está honrando a Dios? Esa oración, en mi opinión personal, es una oración que le dice a Dios, desconfío de ti. Sálvanos que perecemos. Él está en la barca, pero le están reclamando, sálvanos que perecemos. ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones pensando que estamos pidiendo la ayuda de Dios y lo que estamos es ofendiéndole? ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? Le estamos diciendo, tú eres irresponsable, no te interesa el dolor y el sufrimiento que yo padezco. Están en la misma tormenta. Jesús y los discípulos están en la misma tormenta. Pero los discípulos le dicen, sálvanos que perecemos. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Pregunta, si la solución a que tú y yo salgamos de una tormenta es la oración, ¿sí? ¿Por qué existe el reproche? No. Hay circunstancias en que Dios no espera que tú y yo nos acerquemos en oración, diciéndonos, sálvanos, quítame, sáname, provéeme. Hay momentos en que esa oración no funciona. Jesús está en la barca. Los discípulos están en la barca. Si fuera la solución la oración, no tendría por qué existir reproche. Tendría que haberle dicho a Jesús, qué bueno muchachos, siquiera me despertaron. Porque si no me despiertan, se ahogan ustedes y me ahogo yo y se queda la tierra sin Dios. Pero no fue la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue un reproche. ¿Qué les dijo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Muchas personas se dicen ser cristianos. ¿Los cristianos tienen la presencia de Dios? Sí, todos. Todos tenemos garantizado la presencia de Dios. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Si la presencia fuera suficiente, ¿por qué los discípulos se preocuparon?
Si Dios va conmigo, en calma o en tempestad, yo estoy seguro, ¿verdad? ¿Cómo dijo la hermana? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso lo cantamos en la iglesia. Eso lo decimos en los momentos de alegría. Eso lo decimos cuando nos sentimos fuertes espiritualmente. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando estamos en la prueba, en la dificultad, cuando estamos en la tormenta, se nos olvidan todos esos textos bíblicos. Y tomamos la misma actitud de los discípulos. ¡Sálvanos! ¿No ves que perecemos? Y la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos es la misma que nos da a nosotros. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué hizo? Reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún el mar le obedece? Ya habían visto a Jesús echando fuera demonios. Ya habían visto a Jesús sanando enfermos. Ya habían visto a Jesús resucitando muertos. Pero aún ese tipo de evidencia no era suficiente para ellos de creer de que Él es más que suficiente. ¿Quién es este hombre que aún los mares y los vientos le obedecen? ¿Sabes por qué Jesús puede calmar la tempestad? Porque Él es el que las crea. Y nosotros en medio de la tempestad, ¿qué le decimos a Jesús? ¡Sálvame que perezco! Y Jesús nos dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cuál es tu tempestad? Yo no sé. Yo conozco las mías. Y sé dónde Dios quiere traer corrección a mi vida. Sé dónde quiere Dios traer ánimo a mi vida. Sé dónde Dios quiere fortalecerme en mi vida. Pero tú tendrás que hacer lo mismo. Tú tendrás que discernir y saber dónde Dios quiere que tú ejerzas la autoridad que ya te dio. Porque cuando le dices a Jesús: sálvame que perezco, estoy diciéndole: tú no tienes cuidado conmigo. Tú dices que eres un padre bueno, pero mira lo que me pasa. Mira cómo sufro. Mira la escasez que tengo. Mira la enfermedad que padezco. Mira mi matrimonio. Mira mis hijos. Y Jesús no es honrado con ese tipo de oraciones. Jesús es honrado cuando te ve a ti y cuando me ve a mí cumpliendo y declarando lo que Él declaró. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Jesús no mueve la lástima. Muchos dirían: Padre, provéeme, no tengo para comer, no tengo empleo. Muchos dirían: Padre, sáname de este cáncer que me mata y tú no tienes cuidado de mí. A Dios no lo mueve la lástima. Jesús sabe cuántos tienen cáncer, sabe cuántos tienen sida, sabe cuántos tienen diabetes, sabe cuántos padecen enfermedades. Sabe todos los pobres, los conoce a todos por nombre porque los creó. Conoce todos los matrimonios que están pasando o atravesando un conflicto o viviendo un divorcio. Dios lo sabe todo. ¿Y por qué Dios no obra así, Dios? Porque a Él no lo mueve la lástima. Si a Dios lo moviera la lástima, los hospitales estarían vacíos. Las clínicas de reposo estarían vacías. Los juzgados estarían vacíos. Porque Él conoce la necesidad de todo el mundo. Y entonces, ¿por qué no? Porque no lo mueve la lástima. ¿A Él lo mueve qué? La fe. La fe que tú y yo tenemos. Él nos dio algo que se llama el don de la fe. Por eso es que a través de ese don nosotros decimos que somos ¿qué? Salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. ¿Verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces a Dios no lo mueve la lástima. Y dentro del pueblo de Dios muchos están padeciendo, pensando que la lástima que le dan a Dios va a hacer de que Dios se mueva a favor de ellos. Dios tiene misericordia, pero a Dios no lo mueve la lástima. La misericordia hizo que tú y yo estemos vivos hoy, que quizás no lo merecíamos.
Eso es misericordia, no lástima. Y la misericordia está dispuesta para todos, creyentes y no creyentes. Dios dice que hace salir el sol sobre buenos y malos. Los que tuvieron la oportunidad de leer el devocional del día de hoy, ¿Dios quiere que muera el impío? No. Dios quiere que todos le conozcan y procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, porque dice, no quiero la muerte del impío. Mi hija me preguntaba, ¿y entonces el señor el Chapo Guzmán no va a salir de la cárcel nunca más? Le dije, no va a salir de la cárcel nunca más. Porque esa es su condena. Pero si allá en ese lugar él se arrepiente, Dios lo salva. Y va a pasar una eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no desea la muerte de ninguno. Él dice, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Verso del 10 al 14. Déjenme saber cuando estemos todos en el texto. ¿Estamos? Ok. Dice el verso 10 de Juan 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando estamos en una dificultad, creo que es el tiempo en el que menos sentimos a Dios, ¿verdad? ¿Menos sentimos? Menos sentimos a Dios cuando estamos en una dificultad, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos sienten a Dios en este lugar? ¿Cuántos dirían que lo están sintiendo? Sí. ¿Sí? Okay. Yo no lo siento. No, pero sé que está aquí porque Él lo promete. ¿Tú sientes a Dios hoy? ¿O lo sentiste ayer? Yo todos los días. ¿Ustedes lo sienten todos los días? Bueno, yo no lo siento todos los días. Yo creo que Él está conmigo todos los días, pero hay días en que no lo siento. Hay días en que, como los discípulos, me siento solo. Pero sé que Él está allí porque Él lo prometió. No se trata de lo que sienta. Porque yo un día puedo sentirlo y sentirme muy fuerte con la palabra de Dios y enfrentar a cualquier gigante. Y al miércoles viene una pequeña lluvia y ya como no siento a Dios, no sé qué hacer. No se trata de lo que siento. Se trata de lo que creo. Entonces Él dice, ¿no creen ustedes que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice el verso 10, sino que el Padre, que Él mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él no dice, siéntame, Él dice, créanme. Porque hay momentos en que no vamos a sentir a Dios. Cuando estamos en una tormenta es cuando menos sentimos a Dios. Cuando estamos en angustia es cuando menos sentimos a Dios. Cuando yo veo que mi matrimonio se deteriora es cuando yo menos siento a Dios. Cuando quizás un hijo está rebelde es cuando menos siento a Dios. Pero Él dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, no el que en mí siente. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Se dan cuenta del principio y autoridad que Jesús quiso enseñarle a los discípulos? Cuando les dijo, súbanse a la barca y vayan a la ribera y yo no voy a ir con ustedes. Él no quería ahogarlos, no quería abandonarlos. Sencillamente, él sabía que iban a enfrentar una circunstancia difícil. Iba a haber una tormenta, iba a haber una tempestad. Pero él se fue solo a orar. En el otro episodio, vemos de que Jesús toma la iniciativa y se sube a la barca. Y los discípulos le siguen. Pero cuando él se sube a la barca para estar con ellos, ¿qué hace? No se pone a orar. ¿Qué hace? Me voy a descansar. El descanso es necesario. En medio de una tormenta, el descanso es necesario. Por eso dice, las obras que yo hago, ustedes las harán mayores y aún mayores que las que yo hago. Les estaba enseñando un principio de autoridad. Les reprochó cuando oraron a él y le dijeron, sálvanos que perecemos. Si la razón de una circunstancia para que cambie la oración, no les hubiera hecho reproche. Les hubiera dicho, qué bueno que me despertaron, porque si no me despiertan nos ahogamos todos y nadie soluciona el problema. Pero él no les alabó eso. Antes les reprochó y le dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? ¿Okay? Aquí les está diciendo, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ay, Julio, ¿yo puedo calmar una tempestad? Sí. Tú puedes calmar una tempestad, porque él te lo está prometiendo. Él te está diciendo, cuando estés viviendo una tormenta en tu matrimonio, enciérrate en tu cuarto, en el baño, allí donde estás, y en vez de orar, de pedirle a Dios, ¿no ves que mi matrimonio se destruye? Di, matrimonio, cálmate y restablécete la normalidad cuando Dios te bendijo en el altar. Y comienza a declarar la palabra cuando tú veas de que tu hijo está caminando en rebeldía. No comiences a decir, ¿no ves que mi hijo se está perdiendo en las drogas? ¿No ves cómo el diablo lo tiene? Comienza tú a ordenarle a la tormenta que está produciendo en tu hijo rebeldía que se vaya y que se aquiete. Porque cosas como las que yo hice, ustedes harán, y aunque mayores. ¿Es eso soberbia? No, es eso humildad y obediencia. Cuando yo obro como Jesús me dice que tengo que obrar. Cuando tengo conflictos con algún familiar, ¿no ves el daño que me hace, Señor? ¿No ves cómo me murmura de mí? ¿No ves cómo me maltrata? En oración, comienza a ordenarle la tormenta que se enmudezca eso. Y vas a ver cómo personas que murmuraban de ti tendrán que callarse, porque Dios las va a callar en respaldo a lo que tú declaraste. Eso no es soberbia, eso es humildad y obediencia. Cuando yo tomo el consejo de Dios y obro como Dios me dice. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Por eso es que tiene la autoridad de decirle al diablo, en mi casa, ni en mi vida, ni en mi matrimonio, ni en mis hijos tienes autoridad. Te vas de mi casa, diablo inmundo, con lo que trajiste, amén, con tus mentiras, con tus engaños. Amén. Te tienes que ir. Amén. Pero tienes que hacer uso del consejo bíblico. A Dios no lo mueve la lástima. Tú podrás decirle, sí, Señor, necesito tu ayuda, como dijo Pedro, sálvame. Y el que hizo le extendió la mano. Pero te da la mano para que te levantes y camines en pos de lo que Él te dice que tienes que hacer. Por eso le reproché y le dijo, hombre de poca fe, cuando te enfocas en circunstancias, tú vas a sentir miedo, pero cuando te enfocas en mi palabra, vas a poder experimentar paz en medio de la tormenta. Los discípulos pudieron haber pasado el mismo relato experimentando paz porque tenían a Jesús en la barca. Y Jesús es el príncipe de paz. La paz no es una emoción, la paz es una persona. Por eso necesitamos conocer a Jesús, porque Jesús es el que produce paz en ti y en mí. Él es el príncipe de paz. La paz no es una emoción.
Por eso es que dice que yo mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. Porque si yo vivo con Jesús en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, voy a experimentar paz. Si yo vivo con Jesús en tiempos de dolor y en tiempos de enfermedad, voy a experimentar paz. Amén. Porque Él lo prometió y porque Él es el príncipe de paz. Entonces, tú puedes ordenarle a tu tormenta. Tú puedes decirle, no sé dónde está Jesús ahora porque no lo siento. Puede que esté durmiendo o esté en cualquier otro lugar, pero tengo la autoridad dada por Jesús para hacerte callar tormenta. No tienes dominio en mi vida, no tienes dominio en mis hijos, no tienes dominio en mi matrimonio, no tienes dominio en mis finanzas, no tienes dominio sobre mi salud. Porque Jesús vino a darme ¿qué? Vida abundante. El que te enferma no es Dios. Cuando sientes un dolor, no es Dios que te está colocando un dolor para que tú aprendas algo. Tienes que aprender a distinguir eso. Él dice, yo soy quien sana todas tus dolencias. Yo soy el que perdono todas tus iniquidades. Si no hubiese sido por pecado, no existiría dolor. Pero el dolor que hoy experimentamos es producto y consecuencia del pecado del hombre. Amén. Pero recuerda que aunque tú sigues siendo humano, has sido participante de la naturaleza divina. Por eso ya ningún pecado se puede enseñorear de ti. Amén. Si tú cedes es porque tú quieres. Pero ya el pecado no tiene dominio sobre tu vida, porque eres un hombre redimido, eres una mujer redimida, y si confías en sus palabras, puedes pararte frente al pecado y decirle, no tienes más derecho sobre mi vida. Cuando Jesús llega a la cruz del Calvario, le entrega a la iglesia algo que se llama autoridad. Cuando un policía lleva su uniforme, posee una placa y lleva un arma, ese policía sabe que puede ser corrupto o que puede ser un buen policía. Pero si ese policía decide ser corrupto, la pregunta es, ¿pierde su autoridad? No, ¿verdad? Por eso nosotros nos quejamos muchas veces de la autoridad, porque vemos acciones equivocadas. A mí me prohíben hablar por celular, pero yo los veo a ellos en la patrulla felices, hablando por celular. Eso no es un buen ejemplo de autoridad, ¿verdad? ¿Pero lo vemos con frecuencia? Sí. ¿Y perdieron la autoridad? No. ¿Por qué tú y yo sí creemos de que la autoridad la perdemos cuando tú y yo hacemos algo? Por la fe que tienes. ¿Por la qué? Por la fe, Por la ideología que hemos aprendido de la religión. La religión nos dice de que si tú pecaste, dejaste de ser hijo de Dios. La religión te dice que si hiciste algo incorrecto, ya no le perteneces a Dios. La Biblia dice de que tu nombre está inscrito En el libro. y si haces algo malo, te borran. No. La Biblia dice que te borran del libro de la vida. No. Sí, lean. ¿Dónde? La Biblia dice que borran tu nombre del libro de la vida. ¿Sí o no? No. La Biblia dice que borran el nombre del libro de la vida o no. No. Les voy a dejar eso como tarea. Búsquenlo. Pero la Biblia dice que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando te perdona te vuelve a escribir. No. Pero dice que también puede ser borrado. Los que no perseveren hasta el fin, puede ser borrado tu nombre del libro de la vida. Eso te enseña la religión. Y está escrito en la Biblia, que tu nombre lo borran del libro de la vida. Ustedes cuando fueron a la escuela, cuando estaban haciendo alguna tarea, ¿no les llegó a pasar que de pronto tuvieron muchas equivocaciones y tenían que de un mismo pedacito borrar y volver a escribir? ¿Sí? Sí. Okay. Eso pasa con el libro de la vida, según parece. Así como me inscriben en el libro de la vida, me pueden borrar del libro de la vida. Entonces les coloco el ejemplo del policía corrupto. Él no pierde la autoridad por un hecho o una conducta incorrecta. Pero nosotros creemos de que cuando yo hago algo incorrecto, ya mi grado de unción se perdió. Imagínense que yo como predicador viviera con esa metodología. No podría pararme todos los domingos a predicarles. Porque un domingo me siento bien y me siento santo, casi con alas. Pero otro domingo
no me siento tan santo porque he hecho ciertas cosas. Y entonces el grado de unción lo he perdido y no puedo pararme a predicar. ¿Tú te sientes mamá cuando estás alegre? Sí. ¿Y cuando estás triste te sientes menos mamá? No. Sigue siendo mamá. Sí. Con ganas o sin ganas, sigue siendo mamá. ¿Tú te sientes abuela cuando haces cosas buenas con tus nietos? ¿Y no te sientes abuela cuando haces cosas malas con tus nietos? Sigue siendo abuela. Con cosas buenas o con cosas malas. Yo no puedo decir hoy me siento menos papá. O mañana sí me siento más papá. Aunque hay muchos hombres que de manera irresponsable actúan así, ¿no? Pero uno es lo que es. Si tú eres un hijo de Dios y a ti te han dado autoridad, no pienses que por el hecho de que hoy hiciste algo malo, ya la unción se perdió y la presencia de Dios se fue y borraron tu nombre del libro de la vida. Si eso fuera así, el único que podría haber logrado salvación, no, el ladrón que estaba en la cruz. Porque a ese le escribieron el nombre en el libro de la vida en el momento antes de morir. Antes de morir. ¿Verdad? No tuvo más chance de equivocaciones. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si eso fuera así, entonces Dios debería de dictarse tantos tachones en el libro de la vida, ¿verdad? Porque hoy anotan y mañana no anotan. Por eso es que es bueno venir a la iglesia. Porque si usted le borraron el nombre ayer, hoy en la iglesia se lo anotan otra vez. Por eso no deje de venir a la iglesia. Porque le inscribieron el nombre del libro de la vida, pero en la semana usted hizo cosas no tan buenas y se lo tacharon. Pero usted venga a la iglesia para que se lo anoten otra vez. ¿Ok? Entonces, no podemos tener ese pensamiento. Porque ese pensamiento nos resta la autoridad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y por medio de su Espíritu. Es por eso que vemos vidas de creyentes poco efectivas. Vemos vida de creyentes siendo atrapados por las mentiras del diablo. A veces el diablo me podrá decir a mí, ¿tú cómo das consejo a los matrimonios? ¿Mi matrimonio no es perfecto? Si yo le creo esa mentira al diablo, a nadie podría aconsejar. ¿Pero usted ha visto a alguien que fuma? ¿Que le diga a otro que no fume? ¿Sí? ¿Ha visto a alguien que tome? ¿Que le diga a otro no tomes? Ok. ¿Usted ha visto? Ok. Entonces, lo mismo pasa. El entendimiento de una verdad no se anula porque tú no la apliques. Entonces, no se trata de cómo te sientas hoy para enfrentar al diablo. Se trata de lo que tú crees que la palabra dijo que tú eres en Cristo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, dice la Escritura. A ti se te ha dado autoridad sobre todo, ¿qué? Hueste de maldad, sobre todo demonio. Les he dado autoridad de hollar, ¿qué? Serpientes y escorpiones. Y si bebieren cosa mortífera, nada os hará daño. Eso dice la Biblia. Para mucha gente eso es una fábula. Pero si eso es una fábula, entonces yo no sé qué creer de la Biblia. Porque si la Biblia está llena de fábulas y no de historias reales que se van a cumplir en mi vida, no sé qué creer entonces. Sería más conveniente cerrar ese libro y nunca más leerlo. Pero si creo que es verdad y he recibido los beneficios, tengo que seguir creyendo. Entonces, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y él estaba enseñando a sus discípulos un principio de autoridad. Si yo hago algo inadecuado en la semana, eso no me resta la autoridad de pararme aquí delante de ustedes como predicador a darles un mensaje de parte de Dios. Porque la autoridad no es mía, la autoridad me ha sido delegada por Dios. Y me la delegó porque yo se la pedí, no, porque a él le plació. Él me dijo, Julio, te escogí y quiero que prediques mi palabra. Y yo soy simplemente un canal por donde Dios fluye, por donde Dios habla, por donde el Espíritu Santo se puede manifestar. Tú eres lo mismo. Entonces no está basado en mis acciones. Pero la religión nos ha enseñado eso, de que si tú hiciste algo inadecuado ayer, hoy tienes menos unción y menos santidad.
y que no puedes ejercer la autoridad de Dios. Y eso es una mentira. Quiere decir entonces de que Jesucristo tendría que estar muriendo muchas veces para el perdón de tus pecados. ¿Es así o no? Y dice que muerto una sola vez y para siempre nos dio entrada libre. ¿A dónde? Al lugar santísimo. La autoridad no es nuestra, recordemos. La Biblia hay un relato en donde Dios escogió a un burro. ¿Lo han leído? Escogió a un burro para que le hablara un profeta. Escogió a un animal, o una mula, para que le hablara al profeta Balaán, para hacerle entender una verdad. ¿El burro dejó de ser burro? No, siguió siendo burro. Por eso a veces mi esposa dice, cuando Dios le da una palabra, dice, habló la mula. Pero no porque yo le esté diciendo así, es porque ella me dice, Dios me dio una palabra y entonces habló la mula. ¿Verdad? Entonces, si Dios escoge a un animal, ¿no te va a escoger a ti, que eres su máxima creación? No te detengas, no permitas de que el diablo te engañe. Tú tienes el poder de calmar las tempestades en tu vida. Él le dio a la iglesia las llaves del reino. Dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. No pienses que necesitas cierto nivel de santidad para que Dios respalde su palabra en ti. Nuestro estado anímico no puede regular nuestra unción jamás. Por eso las tormentas van a acontecerte a ti y a mí. ¿Cómo salgamos de ellas? Depende de ti y de mí. Puedes tomar la actitud de los discípulos y vas a recibir los mismos reproches. O puedes tomar el consejo de Dios y ser diferente y recibir el respaldo de Dios. Él no les alabó la falta de fe, les reprochó siempre su incredulidad, porque les dijo, cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán. Por eso Él vino a comprar una iglesia. Él te necesita a ti, Él me necesita. Siéntete privilegiado que te escogió y me escogió. Que estamos dentro de su casa, que formamos parte de su familia, que somos parte del reino de Dios. Pero no te escogió porque sea la más bonita. No me escogió porque sea el más bonito. Nos escogió porque a Él le plació. Porque quiere usar tu vida y usar mi vida. Entonces, lo que Dios te enseña, no lo calles. Compártelo con otros. No necesitas hablar mucho. Deja que tus acciones de vida sean manifiestas a través de otras personas. Hay oraciones que Dios no va a contestar. Auméntame la fe. Eso no te lo va a dar. Porque es una responsabilidad tuya y mía. A todos nos dio la misma medida de fe. A ti no te dio más, a mí no me dio menos. O viceversa. Tenemos la misma medida de fe. Porque sería un Dios muy injusto. ¿Qué tanta medida de fe yo necesito para ser sanado? ¿Qué tanta medida de fe yo necesito para un milagro económico? ¿Qué tanta medida de fe yo necesito para que mi matrimonio se restaure? ¿Qué tanta medida de fe yo necesito para que mi hijo deje la rebeldía o las drogas? ¿Qué tanta medida de fe? Si fuera por medida, muchos no recibiríamos los beneficios. Pero Dios lo que quiere es de que tú y yo usemos la medida que nos dio de fe para Él respaldar su palabra en ti y en mí. Quiero entonces que concluyamos. Y allí donde estás, colócate de pie o quédate sentado, como te sientas más confortable, y vamos a concluir este tiempo en oración.